Descubre la historia de Satanás, orígenes y evolución del personaje más enigmático. En este vídeo, exploraremos la fascinante y compleja figura de Satanás, una entidad que ha capturado la imaginación y el miedo de la humanidad a lo largo de los siglos. Desde sus orígenes en textos antiguos hasta su representación en la cultura popular, desentrañaremos su historia y su impacto. Satanás es comúnmente conocido como el adversario o el acusador en diversas tradiciones religiosas. En general, se le considera una entidad malévola que se opone a las fuerzas del bien y busca la perdición de las almas humanas, simbolizando el mal absoluto en muchas culturas. El nombre, Satanás, tiene sus raíces en el hebreo, Hasatán, que significa el adversario o el acusador. A lo largo de la historia, este término ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes contextos culturales y religiosos, adquiriendo connotaciones más siniestras con el tiempo. En el Antiguo Testamento de la Biblia, Satanás aparece como una figura que desafía la fe y la rectitud de los seres humanos. Uno de los ejemplos más conocidos es su papel en el libro de Job, donde pone a prueba la lealtad del protagonista hacia Dios. En el Nuevo Testamento, Satanás se presenta como el tentador y el enemigo de Cristo. Su papel se amplía y se vuelve más explícito, especialmente en los Evangelios, donde intenta desviar a Jesús de su misión divina durante la tentación en el desierto y en otros episodios clave. En el jardín del Edén, Satanás toma la forma de una serpiente para tentar a Eva. Le ofrece el fruto prohibido del árbol del conocimiento, incitando la desobediencia a Dios. Este acto de tentación es visto como el origen del pecado y la caída de la humanidad. La caída de Lucifer es un relato bíblico que describe cómo un ángel de gran belleza y poder se rebeló contra Dios. Fue expulsado del cielo y convertido en Satanás. Este evento simboliza la lucha entre el bien y el mal, y la consecuencia de la soberbia y la desobediencia. Lucifer y Satanás a menudo se confunden, pero tienen diferencias. Lucifer es el nombre del ángel caído antes de su rebelión. Una vez expulsado, se convierte en Satanás, el adversario de Dios. Esta transformación refleja su cambio de estado de gracia a ser el principal oponente del bien divino. Las interpretaciones teológicas sobre Satanás varían ampliamente. Algunas corrientes lo ven como un ser literal, mientras que otras lo interpretan simbólicamente, representando las fuerzas del mal y la tentación. Estas interpretaciones influyen en la manera en que diferentes tradiciones religiosas entienden la naturaleza del mal y su impacto en la humanidad. En el cristianismo primitivo, Satanás fue una figura central en la lucha espiritual. Los primeros cristianos lo veían como el principal enemigo de la salvación y la virtud. Su
su influencia se consideraba omnipresente y se creía que solo mediante la fe en Cristo se podía resistir sus tentaciones y engaños. En el arte medieval, Satanás fue representado de diversas maneras, a menudo con rasgos grotescos y aterradores. Estas imágenes buscaban infundir miedo y reforzar las enseñanzas religiosas sobre el mal. Los artistas de la época empleaban símbolos como cuernos, colas y alas de murciélago para destacar su naturaleza demoníaca. En la literatura clásica, Satanás aparece como un personaje complejo y multifacético. Obras como La Divina Comedia de Dante Alighieri y El Paraíso Perdido de John Milton lo presentan no solo como el antagonista supremo, sino también como una figura trágica, capaz de suscitar cierta empatía en el lector. La influencia de Satanás en la cultura popular es vasta y variada. Películas, series de televisión, música y videojuegos han explorado su figura desde múltiples ángulos, desde el terror hasta la sátira. Esta omnipresencia en los medios modernos refleja la continua fascinación y el miedo que genera en la sociedad contemporánea. Mitos y leyendas sobre Satanás han sido transmitidos a lo largo de los siglos, enriqueciendo el folclore de diversas culturas. Estas historias suelen narrar pactos diabólicos, tentaciones irresistibles y castigos eternos, perpetuando la imagen de Satanás como el símbolo del mal absoluto y el adversario de la humanidad. En la teología islámica, Satanás es conocido como Iblis, un ser que desobedeció a Aya al negarse a postrarse ante Adán. Este acto de rebeldía lo convirtió en el enemigo de la humanidad. A diferencia de la tradición cristiana, Iblis es un genio, no un ángel caído, lo que subraya diferencias teológicas significativas. En diversas religiones, figuras similares a Satanás simbolizan el mal y la oposición a lo divino. En el zoroastrismo, Angra Mainyu representa la oscuridad y el caos. En la mitología egipcia, Set personifica el desorden. Estas comparaciones enriquecen la comprensión intercultural del concepto del mal. La representación de Satanás en el cine y la televisión ha evolucionado desde el villano clásico hasta personajes más complejos y matizados. Series como Lucifer humanizan su figura, explorando sus dilemas y motivaciones. Estas interpretaciones reflejan cambios en la percepción pública sobre el bien y el mal. En la música y la cultura contemporánea, Satanás simboliza rebeldía y rechazo a la autoridad. Bandas de heavy metal y artistas provocadores emplean su imagen para desafiar normas sociales y religiosas. Este uso cultural subraya la versatilidad del mito satánico en diferentes contextos artísticos. La figura de Satanás en la literatura moderna se aleja del arquetipo bíblico para explorar facetas psicológicas y filosóficas. Autores como Neil Gaiman
Goldman y Salman Rushdie reinterpretan su papel, cuestionando dogmas y ofreciendo nuevas perspectivas sobre la naturaleza del mal y la redención. El simbolismo de Satanás en la literatura y el arte refleja una lucha interna entre el bien y el mal. Obras como El paraíso perdido, de Milton y pinturas de Jarerane Mesbos capturan esta dualidad, invitando al público a reflexionar sobre la moralidad y las tentaciones humanas. La percepción de Satanás ha variado significativamente a lo largo de la historia. En la Edad Media, se le veía como una figura temible y omnipresente. En la Ilustración, su imagen se suavizó, convirtiéndose en un símbolo de rebelión. En épocas modernas, su presencia se ha vuelto más simbólica que literal. Los 7 pecados capitales siempre han estado estrechamente relacionados con Satanás. Estos pecados, que incluyen la ira, la envidia y la lujuria, son vistos como tentaciones que él utiliza para desviar a los humanos del camino de la virtud. La conexión resalta la influencia de Satanás en la moralidad cristiana. Las historias de posesiones demoníacas atribuidas a Satanás han capturado la imaginación popular. Relatos de exorcismos y encuentros con lo sobrenatural resaltan su papel como antagonista en la lucha entre el bien y el mal. Estas narrativas han sido fundamentales para mantener viva su figura en la cultura contemporánea. La influencia de Satanás en la filosofía es un tema fascinante. Pensadores como Nietzsche lo han utilizado para cuestionar la moralidad tradicional y explorar la libertad individual. Satanás, en este contexto, se convierte en un símbolo de desafío contra las normas establecidas y una exploración de la naturaleza humana. El análisis de textos religiosos sobre Satanás revela una figura compleja y multifacética. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, su representación evoluciona, reflejando cambios en las creencias y valores de las sociedades. Estos textos ofrecen una rica fuente de estudio para entender su impacto en la religión y la cultura. La figura de Satanás en la mitología nórdica se manifiesta principalmente a través de Loki, el dios del engaño y la travesura. Aunque no es exactamente Satanás, Loki comparte muchas características con él, como la capacidad de sembrar caos y desafiar el orden establecido, siendo una figura ambigua y peligrosa. En el esoterismo, Satanás es visto como un símbolo de rebelión y búsqueda de conocimiento oculto. Los esoteristas a menudo reinterpretan la figura de Satanás, viéndolo no como un ser maligno, sino como un portador de luz y sabiduría, cuestionando las narrativas tradicionales y dogmáticas. La cultura gótica ha adoptado la figura de Satanás como un símbolo de rebeldía y rechazo a las normas sociales convencionales. En la literatura, la música y la moda gótica, Satanás se presenta como un icono de individualismo y resistencia,
reflejando su atracción por lo oscuro y lo misterioso. El satanismo, como creencia y práctica, se centra en la veneración simbólica de Satanás como un arquetipo de libertad y autoafirmación. Contrario a las creencias populares, el satanismo no promueve la maldad, sino la autosuficiencia y el rechazo a la autoridad impuesta, enfatizando la importancia del individuo. Anton LaVey fundó la Iglesia de Satanás en 1966, formalizando el satanismo como una religión organizada. LaVey promovió una filosofía basada en el hedonismo, la autoindulgencia y la racionalidad. Su obra, la Biblia satánica, se convirtió en el texto fundamental de esta religión, desafiando las percepciones convencionales sobre Satanás y el satanismo. El satanismo ha sido objeto de numerosos malentendidos y controversias a lo largo de la historia. Muchas personas lo asocian automáticamente con prácticas malignas o criminales, cuando en realidad muchas vertientes del satanismo se centran en el autodescubrimiento y la desafiante de normas sociales tradicionales. Testimonios y relatos personales sobre encuentros con Satanás varían enormemente, desde experiencias místicas y visiones hasta simples sensaciones de presencia. Estos testimonios suelen ser subjetivos y están influidos por las creencias y el contexto cultural del individuo, lo que dificulta su análisis objetivo. La psicología detrás de la figura de Satanás es compleja y multifacética. Satanás a menudo simboliza la rebelión, el desafío a la autoridad y la exploración de los aspectos oscuros del ser humano. Estas representaciones pueden servir como un espejo de nuestras propias luchas internas, miedos y deseos reprimidos. El simbolismo de Satanás en los sueños puede ser interpretado de múltiples maneras, dependiendo del contexto y los detalles del sueño. Generalmente, puede representar conflictos internos, tentaciones o el enfrentamiento con aspectos reprimidos de la personalidad. Los sueños con Satanás suelen ser intensos y provocadores de reflexión. Satanás ha encontrado un lugar en la narrativa de muchos videojuegos, a menudo representando el mal supremo o el desafío final para el jugador. Estos juegos permiten explorar de manera interactiva temas de moralidad, poder y tentación, utilizando la figura de Satanás como un símbolo de oposición y conflicto. La figura de Satanás ha tenido un impacto significativo en la moda y las subculturas, influyendo en la estética gótica y el heavy metal. Prendas oscuras, maquillaje dramático y símbolos como pentagramas se han convertido en emblemas de la rebeldía y la individualidad, desafiando las normas sociales tradicionales. En los cómics, Satanás y figuras demoníacas han sido recurrentes, representando el mal y desafiando a los héroes. Personajes como Mephisto en Marvel Comics han capturado la imaginación de los lectores, ofreciendo una exploración de la lucha entre el bien y el mal en un formato visualmente impactante.
Los debates académicos sobre la existencia de Satanás abarcan perspectivas teológicas, filosóficas y psicológicas. Algunos estudiosos lo ven como una mera construcción cultural, mientras que otros consideran su existencia literal en el contexto religioso. Estas discusiones enriquecen la comprensión de su papel en la historia y la sociedad. Al reflexionar sobre quién fue Satanás, es vital considerar su evolución a lo largo de los siglos. Desde un adversario en textos sagrados hasta un símbolo cultural, su figura ha sido reinterpretada una y otra vez. Esta metamorfosis refleja las preocupaciones y valores cambiantes de la humanidad. Invitamos a los espectadores a compartir sus opiniones y experiencias sobre Satanás. Sus perspectivas y relatos personales pueden ofrecer una visión más amplia y diversa de esta figura enigmática. La conversación abierta enriquece nuestra comprensión colectiva y fomenta un diálogo respetuoso sobre temas complejos. Desde la literatura hasta el cine, Satanás sigue siendo una figura fascinante, desafiando y cautivando a las audiencias con su misterio eterno. La figura de Satanás sigue inspirando nuevas interpretaciones y debates, reflejando las inquietudes y dilemas éticos de cada generación. A través de los siglos, Satanás ha sido un símbolo de rebelión y desafío, inspirando innumerables narrativas y debates sobre la moralidad y el mal. A medida que exploramos su impacto, Satanás continúa siendo una figura central en debates sobre la naturaleza del bien y el mal. En diferentes culturas, Satanás adopta diversas formas, simbolizando el mal y la tentación, y reflejando las preocupaciones morales y filosóficas de cada sociedad. Satanás no solo desafía creencias, sino que también actúa como un espejo de nuestras propias dudas y miedos internos. Desde pinturas hasta literatura, Satanás ha dejado una huella indeleble en la creatividad humana, desafiando y estimulando la imaginación a lo largo del tiempo. Terror en la librería de medianoche, una historia para no dormir. La librería de medianoche es un lugar envuelto en misterio y magia. Sus estantes están llenos de volúmenes antiguos y desconocidos, cada uno con su propia historia oscura esperando ser descubierta por los valientes. Rodeada por callejones oscuros y neblina perpetua, la ubicación de la librería es un secreto para la mayoría. Solo aquellos con un destino especial llegan a sus puertas, atraídos por una fuerza inexplicable. El protagonista es un ávido lector con un pasado doloroso y una búsqueda insaciable de respuestas. Su amor por los libros es su refugio, pero también su condena, ya que lo llevará a la librería de medianoche. Su primera visita a la librería
Es un viaje lleno de asombro y temor. Al cruzar el umbral, siente que el tiempo se detiene y que ha entrado en un reino donde las reglas del mundo exterior no aplican. El dueño de la librería es un hombre enigmático con una aura de sabiduría antigua. Sus ojos parecen ver más allá de lo evidente y sus palabras, aunque escasas, están llenas de significados ocultos y advertencias veladas. Los estantes de la librería estaban llenos de libros que parecían antiguos y desgastados, pero cada uno de ellos emanaba una extraña energía. El protagonista sentía que esos libros guardaban secretos oscuros y peligrosos. Mientras exploraba los estantes, descubrió tomos escritos en lenguas desconocidas y cubiertos de símbolos arcanos. Algunos parecían tener vida propia, con páginas que pasaban solas y susurros que emergían de sus hojas. Uno de los libros llamó especialmente su atención por su grosor y su cubierta de cuero negro. Tenía un candado oxidado que impedía abrirlo, y una sensación de peligro emanaba de él. Al investigar sobre la librería, el protagonista encontró relatos de personas que habían desaparecido misteriosamente tras visitar el lugar. Todos los casos parecían estar conectados de alguna manera con ciertos libros prohibidos. Se decía que el reloj de la librería siempre marcaba la medianoche, sin importar la hora real. Este fenómeno estaba vinculado a extrañas desapariciones y eventos sobrenaturales que habían ocurrido en el establecimiento. Las desapariciones vinculadas a la librería comenzaron a inquietar al protagonista. Vecinos y clientes habituales desaparecían sin dejar rastro. Cada caso parecía conectado a un libro específico, alimentando el misterio y aumentando la sensación de peligro inminente. El reloj que siempre marca la medianoche se convirtió en una obsesión para el protagonista. No importaba la hora del día, las manecillas siempre señalaban las 12. Esta anomalía sugería una conexión con lo sobrenatural y lo desconocido. Las noches del protagonista se llenaron de pesadillas y visiones perturbadoras. Soñaba con figuras oscuras acechando entre los estantes y voces susurrando secretos prohibidos. Estas experiencias erosionaban su sentido de la realidad, intensificando su temor. Desesperado por respuestas, el protagonista recurrió a documentos antiguos.
En viejos manuscritos y crónicas olvidadas, encontraba pistas sobre la verdadera naturaleza de la librería. Estas investigaciones revelaban una historia de maldiciones y entidades oscuras ligadas al lugar. El primer enfrentamiento con una entidad oscura fue aterrador. En una noche tormentosa, el protagonista se encontró cara a cara con una figura espectral. La batalla fue intensa, y aunque logró escapar, comprendió que el peligro era real y creciente. El protagonista, desesperado por respuestas, recurre a un amigo escéptico. Aunque incrédulo al principio, el amigo acepta ayudar. Juntos comienzan a investigar más a fondo, cuestionando la realidad de los eventos sobrenaturales en la librería. Durante sus investigaciones, descubren un pasadizo secreto. El aire es denso y cargado de misterio. La oscuridad del pasadizo parece susurrar secretos olvidados, y cada paso los lleva más cerca de la verdad oculta de la librería. Mientras exploran, encuentran antiguos documentos que revelan la siniestra historia de la fundación de la librería. Los antiguos propietarios realizaron rituales oscuros, buscando poder y conocimiento prohibido. Estas prácticas malditas aún afectan al lugar. El vínculo entre el protagonista y la librería se vuelve más evidente. Descubre que su familia estuvo involucrada en la historia de la librería, lo que lo hace sentirse responsable de desentrañar los misterios y romper la maldición que la aqueja. Entre los libros más inquietantes, encuentran uno que nunca se puede abrir. Este libro enigmático parece contener respuestas, pero también esconde peligros. Desvelar su contenido podría ser clave para resolver el misterio, aunque a un alto precio. El protagonista se encuentra con un espíritu benevolente que le ofrece ayuda. Este espíritu, un antiguo dueño de la librería, revela secretos escondidos y le da pistas para enfrentar la oscuridad que acecha entre los estantes. El espíritu explica la maldición que pesa sobre la librería, transmitida por generaciones. Esta maldición ha atrapado a almas inocentes y corrompido el lugar. Solo un ritual específico puede romperla y liberar las almas cautivas. El protagonista, armado con el conocimiento del espíritu, se prepara para realizar el ritual. Sin embargo, un personaje cercano lo traiciona
revelando sus verdaderas intenciones y complicando su misión. La traición añade un nuevo nivel de peligro. El enfrentamiento final con la entidad maligna es inevitable. El protagonista lucha con todas sus fuerzas, utilizando el ritual y el conocimiento adquirido. La oscuridad y la luz chocan violentamente, poniendo a prueba su coraje y determinación. Para salvar la librería y las almas atrapadas, un sacrificio es necesario. El protagonista, consciente de lo que está en juego, toma la decisión más difícil de su vida, entregando algo valioso para asegurar la victoria sobre la entidad. El sacrificio necesario para salvar la librería fue un momento de intensa emoción y valentía. El protagonista, con el corazón pesado, tomó la decisión de entregar algo valioso para romper la maldición que la asolaba. La lucha final contra la entidad maligna fue feroz y devastadora. Con el sacrificio hecho, la librería comenzó a desmoronarse, llevándose consigo todos los secretos y horrores que albergaba. La calma volvió al fin. El protagonista, ahora libre de la maldición, enfrentó las consecuencias de la destrucción de la librería. Con el tiempo, encontró una nueva vida, lejos de las sombras y el misterio que lo habían atormentado. Sin embargo, los viejos horrores no desaparecieron del todo. En un nuevo lugar, señales inquietantes comenzaron a surgir, insinuando que la maldición podría resurgir y que el conflicto aún no había terminado. Reflexionando sobre el poder de los libros y lo desconocido, el protagonista entendió que algunas historias nunca terminan. La línea entre la realidad y lo sobrenatural es delgada, y los libros pueden ser tanto una bendición como una maldición. Explorando el hospital abandonado, ecos de experimentos inhumanos en tiempos de guerra. El Hospital de Santa María, cerrado hace décadas, es un lugar que emana misterio y temor. Fundado en los años 40, se dice que fue escenario de oscuros experimentos médicos durante la guerra, dejando un legado inquietante y perturbador. Al llegar al hospital, lo primero que se siente es una atmósfera densa y opresiva. La naturaleza ha reclamado el
Durante la guerra, el hospital se convirtió en un laboratorio de horrores. Prisioneros y soldados heridos eran sometidos a crueles experimentos en nombre de la ciencia, muchos de los cuales nunca sobrevivieron para contar sus historias. El edificio, ahora en ruinas, se alza como un coloso olvidado. Sus paredes, cubiertas de grafitis y enredaderas, parecen susurrar secretos antiguos. Ventanas rotas y escombros esparcidos completan una escena de desolación y abandono. La entrada principal del hospital recibe a los visitantes con puertas chirriantes y oxidadas. Cada paso hacia adentro resuena, amplificando la sensación de que el tiempo se ha detenido, atrapando ecos de un pasado oscuro y sombrío. El vestíbulo se presenta como un espacio congelado en el tiempo. Polvo acumulado cubre cada rincón, mientras las telarañas adornan las esquinas. El eco de pasos resuena, evocando un pasado de actividad frenética y ahora silenciado por el abandono. Los pasillos del hospital son largos y oscuros, impregnados de una atmósfera tétrica. La luz apenas se filtra, creando sombras inquietantes. Cada paso parece un viaje a través de la memoria, con paredes que susurran historias de dolor y sufrimiento. Detrás de algunas puertas cerradas se encuentran habitaciones selladas, conservando misterios ocultos. Estas puertas, muchas veces bloqueadas, guardan secretos que jamás verán la luz del día. La sensación de lo desconocido añade una capa más de inquietud. La sala de operaciones es un testimonio escalofriante de procedimientos médicos olvidados. Herramientas oxidadas y mesas manchadas de sangre narran historias de intervenciones brutales. El aire parece cargado de desesperación y el eco de gritos pasados aún resuena en el ambiente. La morgue, situada en un rincón
rincón oscuro del hospital alberga cuerpos olvidados y sus historias trágicas. Camillas metálicas y frías descansan en la penumbra, mientras el silencio absoluto envuelve este espacio, intensificando la sensación de desolación y pérdida. El laboratorio del hospital abandonado es un lugar de pesadilla. Frascos rotos y sustancias desconocidas cubren las estanterías polvorientas. La atmósfera es densa, impregnada de un olor químico. Se siente la desesperación y la locura de experimentos crueles realizados aquí. En la sala de psiquiatría, las camisas de fuerza cuelgan como espectros de sufrimiento. Las paredes están llenas de marcas de uñas, testigos mudos de la angustia de los pacientes. Los gritos silenciosos resuenan en cada rincón, creando una sensación de inquietud permanente. La capilla abandonada, un lugar destinado a la paz, ahora está sumida en la desesperanza. Los bancos están cubiertos de polvo y las velas apagadas representan rezos no escuchados. Un aire de tristeza y abandono impregna este espacio sagrado, olvidado por el tiempo. Descender al sótano del hospital es adentrarse en un mundo de oscuridad y secretos enterrados. Los pasadizos serpentean como laberintos, ocultando historias macabras. Cada paso reverbera con ecos del pasado, como susurros de almas atrapadas en un purgatorio eterno, buscando liberación. Ecos del pasado se escuchan por todo el hospital, susurros y ruidos inexplicables que erizan la piel. Cada rincón parece guardar un secreto, una historia no contada. Las sombras se mueven como si tuvieran vida propia, creando una atmósfera de constante tensión y misterio. El sótano del hospital es un laberinto oscuro y opresivo. Los pasadizos están llenos de humedad y moho, y el silencio es perturbador.
cada rincón parece ocultar secretos enterrados, historias de dolor y desesperación que nunca fueron reveladas. En la morgue, el aire es denso y frío. Las mesas de acero están cubiertas de polvo y las etiquetas de los cuerpos olvidados se desintegran con el tiempo. Cada cadáver cuenta una historia trágica, esperando ser escuchada en el silencio perpetuo. El laboratorio es un caos de frascos rotos y sustancias desconocidas. Los anaqueles están llenos de polvo y los documentos científicos relatan experimentos inhumanos. La atmósfera es sofocante y el olor químico persiste, evocando recuerdos de sufrimiento y horror. En la enfermería, las camas vacías y las jeringas oxidadas son testigos mudos del dolor pasado. Las sábanas deshechas y los equipos médicos abandonados cuentan historias de tratamientos fallidos y desesperación. El silencio aquí es casi ensordecedor, cargado de tristeza. El patio trasero es un cementerio olvidado, con tumbas sin nombre y lápidas rotas. Las almas de los que yacen aquí parecen vagar sin descanso, buscando consuelo. La vegetación ha reclamado el terreno, pero el aire aún vibra con una melancolía palpable. La torre de vigilancia, imponente y solitaria, se alza como un centinela mudo. Desde sus alturas, el control absoluto y el miedo constante eran palpables. Hoy, sus escaleras oxidadas y ventanas rotas cuentan historias de vigilancia y desconfianza. En la cocina, utensilios abandonados se mezclan con el eco de voces del pasado. Ratas corretean entre ollas y sartenes oxidadas, testigos mudos de una actividad frenética que alguna vez llenó el aire con aromas ahora olvidados. Los residentes cercanos hablan en susurros sobre el hospital. Leyendas de apariciones y advertencias de no entrar se transmiten
guarda libros que nadie ha tocado en décadas. Entre sus estantes, el conocimiento prohibido y olvidado espera ser descubierto. Cada hoja amarillenta susurra secretos de un pasado que muchos preferirían olvidar. El ala infantil es un rincón de nostalgia y tristeza. Juguetes olvidados y muñecas rotas yacen por doquier, mientras risas fantasmas resuenan en el aire. Un recordatorio inquietante de las vidas jóvenes que alguna vez llenaron este lugar con alegría. Los guardias y el personal de seguridad del hospital abandonado cuentan historias de renuncias abruptas. Muchos no soportaron las extrañas presencias y ruidos inexplicables. Los más valientes narran experiencias aterradoras, como sombras que se movían solas y susurros en la oscuridad. En los rincones ocultos del hospital se descubren secretos bien guardados. Pasadizos secretos y habitaciones prohibidas albergan misterios no revelados. Algunos dicen haber encontrado documentos comprometedores, mientras otros aseguran haber visto figuras espectrales que parecen proteger estos oscuros secretos. El auditorio, con sus sillas vacías, parece guardar la memoria de presentaciones macabras. Se dice que en el pasado allí se realizaban experimentos delante de selectos espectadores. Ahora, el silencio es perturbador, interrumpido solo por el eco de pasos invisibles. Salir del hospital trae una mezcla de alivio y reflexión. El ambiente opresivo y las experiencias vividas dejan una marca indeleble. La sensación de estar siendo observado persiste, y el aire fresco del exterior es un recordatorio del peligro que quedó atrás. La visita al hospital abandonado tiene un impacto duradero. El miedo y la curiosidad se mezclan, dejando preguntas sin respuesta. Las historias
y las vivencias allí experimentadas se convierten en relatos que